Bueno, hoy es un día de noticias, vamos a hablar de esas noticias durante todo el programa, en el transcurso del programa. La detención del ex gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuit, en Costa Rica. Vamos a conversar sobre eso con una periodista en Costa Rica para que nos dé los detalles de qué fue lo que ocurrió. Pero además, ayer les dije que yo me voy a encadenar con el Foro de Sao Paulo durante todos estos días y vamos a hablar con expertos en el tema. Ayer se aprobó el TIAR. La Asamblea Nacional de Venezuela lo aprobó en asamblea pública, así que hoy vamos a conversar sobre todo esto. Mi primer invitado del día de hoy, que sabe muchísimo de todo esto, es Carlos Sánchez Berzaín. Ustedes lo conocen, ha estado con nosotros en diversas oportunidades. Es un gran analista y un gran conocedor de todos estos temas. Gracias, Carlos, por acompañarme. Gracias, Patricia. Un saludo a toda tu audiencia. Encantado. Y lo primero que le he pedido es su opinión acerca de esta aprobación del TIAR, si esto cambia las cosas. Hicimos un programa hace algunas semanas que fue muy visto, por cierto, donde se hablaba de las posibilidades de los escenarios según lo que estaba haciendo la oposición y lo que estaba haciendo el régimen. Ahora, han cambiado las cosas, Carlos. ¿Es distinto con la aprobación del TIAR el día de ayer? Bueno, yo creo que, primero, ¿qué ha pasado con el TIAR? El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado de asistencia mutua y defensa colectiva para casos de agresión firmado entre todos los países de América. Este tratado es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y sirve para mantener la paz y seguridad internacional en la región. Este tratado, durante la Guerra Fría, siempre ha estado señalado por la Unión Soviética y por su operador, la Cuba castrista, de ser un instrumento del imperialismo. Y en el tiempo del auge del castrochavismo, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador de Correa y Venezuela se han retirado del TIAR. Estos países, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, lo han hecho el 2012 y Venezuela lo ha hecho el 2014. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Que con el gobierno legítimo, el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional también legítima de Venezuela, ha tomado la decisión de volver a ingresar a Venezuela al TIAR. Ya el embajador de Guaidó de Venezuela en la OEA había expresado la decisión y lo que ha sucedido en estos días, acaba de pasar, es que la Asamblea ha aprobado, o sea, de nuevo Venezuela forma parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Esto qué efecto tiene? Tiene el efecto de que el presidente Guaidó puede solicitar a los países de las Américas la aplicación del Tratado Interamericano en función del artículo 6º de este tratado, que, permíteme leer, dice lo siguiente, es muy importante. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad en el continente. Y eso es el uso de fuerza armada, de una fuerza armada internacional que puede y que tiene que ir en auxilio del país agredido. El artículo 3º de ¿Cuál sería la agresión que se debería alegar en el caso de Venezuela? Bueno, aquí es muy claro. Venezuela está ocupada por Cuba. Venezuela tiene un gobierno usurpador que está detentando el poder solo por la fuerza. Tiene un gobierno legítimo que no puede ejercer todo el poder porque la fuerza armada de usurpación y de ocupación se lo impiden, y eso es un atentado contra la paz y seguridad internacionales. Inclusive Venezuela pudiera alegar el artículo 3º, que es el caso de agresión internacional, porque hay una fuerza de país ajeno, que es la cubana, que está ocupando el territorio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en base al reingreso de Venezuela al TIAR y las potestades que da el TIAR? El presidente Guaidó tiene que pedir la aplicación del TIAR para el caso venezolano, alegando los artículos 3 y 6 o 6 y 3, como él quiera, como sus asesores le digan, los dos caben, y pedir la reunión del órgano de consulta.
El órgano de consulta del TIAR es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, lo que equivale al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos o a una reunión de emergencia de la Asamblea General de la OEA. En ese marco, ahí se toma una decisión y los estados no se pueden negar a brindar parte de sus fuerzas armadas con una fuerza internacional para solucionar el tema de Venezuela y mantener la paz y seguridad internacional. Es decir, al presidente Guaidó le faltan algunos pasos por dar para que esto pueda convertirse en un hecho, ¿no? Bueno, no es solamente la aprobación. El paso que falta dar es pedir la aplicación del TIAR y pedir la reunión de consulta. Y en la reunión de consulta pedir que se conmine mediante amenaza creíble al usurpador Maduro y a las fuerzas cubanas y otras rusas, las que hubieran, a retirarse del territorio venezolano, porque si no, en conjunto, los países miembros del TIAR tienen que tomar una acción de protección. Y para eso es el artículo TIAR. 187, numeral 11, ¿no va combinado con esto, el de la Constitución? Ese es un artículo de orden interno. Exacto. Que le da la potestad legal al presidente para pedir una ayuda armada, pero el TIAR es el mecanismo internacional institucionalizado precisamente para asistencia mutua y defensa colectiva en casos de agresión. Y Venezuela no solamente está bajo agresión, está bajo ocupación, una ocupación de un gobierno usurpador intervenido por fuerzas cubanas y fuerzas de otros países que impiden al gobierno legítimo ejercer la potestad constitucional que tiene. Lo que ha estado trabajando el grupo de contacto, Noruega, Barbados, que no es otra cosa que elecciones, no entraría en confrontación con esto. Está en total disonancia, está totalmente al margen de esto, porque yo sostengo que el diálogo es uno de los instrumentos de las dictaduras castrochavistas, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, para mantenerse en el poder. La estrategia castrochavista tiene 4 maniobras principales. Primero, retener el poder a toda costa. No importa quién maten, no importa los delitos que cometan, pero retienen el poder. Segundo, desestabilizar a las democracias, a los gobiernos que representan una amenaza porque los están señalando como dictaduras. Tercero, el politizar sus acciones, que son acciones criminales. Todo es política, le llaman revolución cuando en verdad son asesinatos, crímenes, narcotráfico, terrorismo, pero tratan de politizar aquello. Y la cuarta medida es negociar, siempre negociar. La pregunta a la gente que está yendo a Barbados, yo la he hecho en varias columnas y en varias opiniones. ¿Qué número de negociación es esta en Venezuela con el régimen de Maduro? Yo he perdido el número. ¿Y qué ha servido? Ha negociado Ramos Alup, ha negociado, recuérdeme los nombres. Julio Borges, Luis Florido, todos los el propio presidentes. Capriles, porque yo creo que cuando Capriles gana las elecciones y después no las pelea, eso fue una negociación. Esta es la historia de la negociación permanente como instrumento de sobrevivencia de la dictadura. Por favor, ya dejen de hacer sobrevivir a la dictadura. Ahora, Maduro está hablando mucho de que si vienen elecciones, sobre todo elecciones a la Asamblea Nacional, yo creo que ellos están tratando de que las cosas vayan por esa vía. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es negociar, pero ¿cuál es el propósito de la dictadura? Lo mejor que le pudiera pasar a Maduro es que se haga un acuerdo en Barbados donde digan que entre noviembre y marzo del próximo año van a haber elecciones. Maduro no va a ser candidato, gran triunfo para la oposición, pero se va a quedar de presidente hasta entregarle el mando al presidente que elijan, o sea, se legitima y se gana un año de gestión, y además es el presidente saliente, no es el dictador usurpador, o sea, hay un rango de legitimidad muy grande ahí. El otro tema, van a ir a unas elecciones cambiando miembros del Tribunal Supremo Electoral, haciendo unos cambios, pero el grupo de crimen organizado que es el chavismo, el castrochavismo, se va a mantener como partido político, a presentar candidato, y con la cantidad de dinero que tienen y la necesidad del hambre que hay en Venezuela, capaz ganan. Tercero, van a exacerbar la figura. Aparte del tema de la cantidad de venezolanos que estamos afuera. Bueno, que no dicen que igual van a votar, pero no importa. No es verdad, de una vez lo digo. En esa campaña van a achicar la figura de Maduro, le van a echar la culpa de todo, y van a hacer crecer la imagen de Chávez, y van a poner de candidata a la hija de Chávez, no va a ser otro el candidato.
y son capaces de ganar una elección, y si no ganan la elección... O a Héctor Rodríguez, que es como un hijo de Chávez. Y si no ganan la elección, yo apuesto a que ponen a la hija de Chávez, porque apellida Chávez. O sea, y además con eso la protegen porque va a perder la representación en las Naciones Unidas que le da inmunidad para proteger todos esos miles de millones de dólares que se han robado. Sí. El tema es que, aunque pierdan la elección, va a pasar de que son un grupo político, se van a trincherar en la Asamblea Nacional y van a empezar a perjudicar al gobierno que llegue, que va a estar inmovilizado. ¿Quieres un ejemplo distante, pero muy parecido? Lo que ha pasado en la Argentina. Macri ganó la elección, ahora está yendo a una elección y capaz le gana el kirchnerismo. Ese es el famoso plan de la patria que aquí se ha analizado en este programa. Aparte de la declaración que dio ayer el encargado de Latinoamérica de la Casa Blanca, en la que dice que Maduro debe salir, que se le está dando la oportunidad o un ultimátum, etcétera, hay otra declaración que me llama la atención. Él dice que Estados Unidos podría reconocer, estoy leyendo lo del teléfono, podría reconocer a otra persona como mandatario interino de Venezuela si la Asamblea Nacional así lo decide. Bueno, hay un problema también de tiempo, ¿no? Y es que el presidente Guaidó es el presidente de la Asamblea y es dudosamente el presidente de la República, porque ya hemos visto que el Estatuto para la Transición a la Democracia, que es un desastre aprobado por la Asamblea, lo que ha organizado es un gobierno de Asamblea. Guaidó no ha hecho gobierno, Guaidó no tiene vicepresidente, como manda su Constitución, no tiene gabinete, no tiene ministros, bueno. No tiene canciller. Y el mandato de Guaidó se termina en enero. O sea, el mandato como presidente de la Asamblea. Sí. El de presidente encargado, no se sabe porque no, también. Bueno, entonces ahí hay un juego que yo no sé si eso que usted ha leído es verdad o mentira, que yo he preguntado varias veces a la gente de la oposición y me han respondido que en enero del próximo año el presidente es Guaidó. Y que en eso ya hay un preacuerdo en la estructura de la MUD. Yo la verdad no estoy segura ojalá, de eso, ¿no? Ojalá. Pero esta declaración a mí me llama la atención porque esto podría también significar que Estados Unidos quiera como candidato presidencial en unas elecciones a Guaidó y entonces habría que sustituir a Guaidó por otra persona, ¿no? Es posible. Porque, esto podría ser por ahí. Porque no se conocen esas condiciones, pero en todo caso no se sale de una dictadura con elecciones. Una dictadura de la naturaleza castrochavista, de crimen organizado transnacional, utiliza las elecciones para sobrevivir, para recrearse, utiliza las elecciones para mantenerse. Miren cómo ha pasado con un tiempo, con una distancia de tiempo un poco más largo con el sandinismo en Nicaragua. El sandinismo nunca ha dejado el poder. Regresan. Entonces están ahí, claro, se quedan controlando las Fuerzas Armadas, todo, y después se apropian de todo el Estado. Y han pasado la dictadura de Somoza a la dictadura sandinista de Ortega, que es peor que la de Somoza. Ahora, en varias oportunidades ellos, hablo de los voceros del gobierno interino, es decir, de Juan Guaidó, han dicho que no han pedido el apoyo militar extranjero porque no se los darían. Entonces, en esta oportunidad, ¿sería posible que Estados Unidos sí le diría a Guaidó, pidan el apoyo que se los vamos a dar, por ejemplo? A ver, no, el TIAR es un convenio internacional de ejecución obligatoria. Hay un caso en el cual se pidió que se aplique el TIAR, pero se negó, y es el caso de la guerra de las Malvinas entre Argentina y la Gran Bretaña. Y la razón por la cual no se aplicó el TIAR es porque la Argentina estaba de agresor, ella dio el primer ataque, y esto es para casos de defensa mutua y agresión, cuando uno es víctima de agresión. Por eso no se aplicó el TIAR con la Argentina. Pero aquí están dadas todas las condiciones, y este no es un tema solo de Estados Unidos, porque reducir la aplicación del TIAR a la voluntad de Estados Unidos es caer en el discurso castrista de la Guerra Fría, que señalaba el TIAR a la OTAN como instrumentos del imperialismo para expandirse por el mundo, y no es cierto. Son instrumentos de derecho internacional para preservar la paz y la seguridad internacionales después de haber derrotado al fascismo, nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, y ante la amenaza de que se presentaba y que después apareció con el comunismo. Hoy día estamos en un escenario
de guerras, ya no hay guerra fría, pero hay lo que se llama la guerra asimétrica, donde el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado presentado en las Américas a través de las dictaduras castrochavistas de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y si no quieren aceptar eso, vean nomás cuál es el efecto de que casi 4 millones de venezolanos hayan tenido que dejar su país porque el crimen organizado ocupa Venezuela. Así es. Eso perjudica a todos. No, los perjudica, y yo creo que por eso también es el cambio también de discurso del Grupo de Lima, ¿no? Porque es el grupo más afectado precisamente por el éxodo y por el éxodo que está previsto para precisamente estos días por venir. Yo creo que el cambio de discurso del Grupo de Lima es un cambio frente a la realidad objetiva. La conspiración ha empezado en sus países. Han empezado las manifestaciones en Chile, de pronto han aparecido los mapuches, y ese tipo de movilización que se hace aparecer como social, es una movilización que se produce sostenida por intereses políticos y tiene el eje transnacional del castrochavismo. Lo mismo en el Perú, lo mismo en el Brasil, en la Argentina el proceso electoral está marcado por eso, y ahora se está señalando que eso sucede inclusive en Puerto Rico. O sea que la desestabilización, disfrazada de lo que sea, disfrazada de tweet, disfrazada de redes sociales, disfrazada de indigenismo, disfrazada de reivindicación de los grupos marginales, gays o lo que sea, es utilizada por los enemigos de la democracia para debilitar el sistema democrático y romper las estructuras, que es lo que ellos entrar quieren. e instalarse con todas esas cositas. Instalarse con todas esas cositas que ya hemos visto en Venezuela, que somos testigos todos de todo lo que ha venido ocurriendo durante estos años. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a hablar del foro de Sao Paulo con Carlos Sánchez Berzaín.